se nos pide que determinemos el valor de cada expresión. Aquí tenemos tres expresiones exponenciales. Entonces, para a, tenemos 2 a la cuarta potencia, o 2 a la cuarta, donde la base es 2 y el exponente es 4. La notación exponencial es una forma de escribir multiplicaciones repetidas. Entonces, como el exponente es 4, tenemos 4 factores de 2. Entonces 2 al cuarto es igual a 2 veces 2, 2 veces, 2 veces. De nuevo, la base es 2 y el factor es 2, y como el exponente es 4, tenemos 1, 2, 3, 4 factores de 2. Entonces, para encontrar el valor de 2 a la cuarta, necesitamos encontrar este producto. Multiplicar de izquierda a derecha. 2 por 2 es igual a 4, así que ahora tenemos 4 por 2. 2 veces multiplicar de izquierda a derecha nuevamente. Ahora tenemos 4 por 2, lo que equivale a 8. Entonces tenemos 8 por 2. Y 8 por 2 es igual a 16. Entonces ahora sabemos el valor de 2 a la cuarta. Tiene 16. Luego tenemos 4 a la segunda potencia multiplicada por 4 a la tercera potencia, que también podemos leer como 4 al cuadrado por 4 al cubo. Entonces, 4 a la segunda potencia, o 4 al cuadrado significa que tenemos dos factores de 4. Entonces, 4 por 4, 4 por la tercera potencia, o 4 en cubos significa que tenemos tres factores 4. Entonces 4 veces, 4 veces, 4 veces. De nuevo, aquí hay 4 cuadrados y 4 cubos. Y ahora nos multiplicamos de izquierda a derecha. 4 por 4 es igual a 16. Entonces tenemos 16 veces 4. 4 veces, 4 veces. Multiplicar de izquierda a derecha nuevamente. Ahora tenemos 16 veces 4, lo que equivale a 64, entonces tenemos 64. 4 veces, 4 veces. Por supuesto, podemos mostrar trabajo durante 16 veces 4 si es necesario. 16 veces 4. Primero tenemos 4 por 6, que es 24. Entonces ponemos un 4 en el valor posicional de unidades, y ahora realizamos un intercambio por los 20 por 2 decenas. Y luego 4 veces 1 es 4, más 2, lo que nos da 6 decenas. Y el producto es 64 como vemos aquí. Luego tenemos 64 por 4, lo que equivale a 256. Entonces tenemos 256 por 4. Nuevamente, si es necesario, podemos mostrar este trabajo. 64 por 4. Bueno, primero tenemos 4 veces 4, que es 16. Así que tenemos un 6 en el valor posicional, 1 en el valor posicional decimas. 6 veces 4 es 24, más 1 que es 25, que nos da la protección de 256. Y finalmente, tenemos 256 por 4. Entonces 6 por 4 es 24. Tenemos un valor de 2 en las decenas. 4 decenas, 5 son 20, más 2, eso es 22. Entonces tenemos un valor de 2 en las decenas, un valor de 2 en cientos. Y luego 4 por 2 es 8, más 2 es 10, lo que nos da un producto de 1024. Así que ahora sabemos que 4 a la segunda potencia, o 4 veces al cuadrado. 4 a la tercera potencia, o 4 cubos equivalen a 1024, o como un valor de 1024. Volveremos a esta expresión exponencial después de echar un vistazo a la parte 100. Para la parte 100 tenemos que elevar a la quinta potencia, o solo 4 a la quinta, porque el exponente es 5, tenemos 5 factores de 4. Entonces, 4 al quinto es igual a 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4. Si echamos un vistazo a 4 a la quinta y compárelo con 4 con el segundo por 4 con el tercero. Observe cómo en ambos casos tenemos 5 factores de 4, lo que significa que deberíamos poder reconocer que el valor para el quinto es igual a 4 al segundo multiplicado por 4 al tercero, o 4 al cuadrado por 4 al cubo. Entonces podemos ahorrarnos un poco de tiempo al reconocer eso para el quinto. El poder también va a ser 1024. Y antes de irnos, me gustaría planear un par de cosas más. Volvamos y echemos un vistazo a 4 a la segunda veces 4 a la tercera de nuevo. Y encuentre el valor de esto de una manera ligeramente diferente. Nunca nos equivocamos para expandir notación exponencial en multiplicación repetida, pero si tuviéramos que seguir estrictamente el orden de las operaciones, se supone que debemos simplificar los exponentes primero antes de multiplicar. Entonces, una forma de encontrar este valor sería encontrar primero el valor de 4 al cuadrado, o 4 al segundo, que es 4 veces 4, que equivale a 16.
Y luego también para encontrar el valor de 4 al tercero, o 4 en cubos, que es 4 veces 4, 4 veces, lo que equivale a 64. Entonces también podríamos determinar el valor de este producto determinando el producto de 16 y 64. Recuerde que sabemos que debemos obtener el valor de 1024. Vayamos y verifiquemos este producto para asegurarnos de que obtengamos el mismo valor. Entonces tenemos 16 veces 64, que también podemos escribir como 64 veces 16. Busquemos el producto en este orden. Entonces, 64 veces 16. Tendríamos 6 veces 4, eso es 24. Entonces 4 en el valor posicional de unidades, un 2 en el valor posicional de decenas. 6 veces 6 es 36, más 2 son 38. Ahora vamos a multiplicar por el 1, pero este está en el valor posicional de las decenas, entonces tendremos un 0 en el valor posicional. Y nuestro primer producto es 1 por 4, que es 4. Pero nuevamente, la razón por la que tenemos un 0 aquí, es que realmente encontramos el producto de 10 veces 4, dándonos 40. Y luego tenemos 1 por 6, que es 6. Entonces tenemos un valor posicional de 6 en 200 y ahora sumamos. Entonces tenemos 4. 8 más 4 son 12. Por lo tanto, realizamos un intercambio y tenemos 1 en los cientos de valor posicional. 3 más 6 son 9, más 1 es 10, lo que nos da el mismo valor de 1024. Pero de nuevo, nunca está mal expandirse. Notación exponencial y escríbala como multiplicación repetida. Y hay una última conexión que me gustaría hacer. Comparemos 4 con el quinto, y 4 a la segunda por 4 a la tercera otra vez. Nuevamente sabemos que en ambos casos tenemos 5 factores de 4. Una propiedad de los exponentes es que al multiplicar, y las bases son las mismas, cuando multiplicamos, la base permanece igual y sumamos los exponentes. Fíjate cómo, entonces si quisiéramos encontrar el producto de 4 para el segundo y 4 para el tercero, en notación exponencial, multiplicaríamos y luego sumaríamos los exponentes. Observe cómo 2 más 3 es igual a 5, lo que significa que este producto es igual a 4 para el quinto. Entonces, en general, decimos, AM, multiplicado por AN es igual a AM, más N. Esto puede parecer un poco confuso, pero lo que nos dice es que, cuando estamos multiplicando y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Es decir, en nuestro caso, 4 veces la segunda potencia por la tercera potencia es igual a 4 elevado a la potencia de 2 más 3, que es de 4 a la quinta potencia, que podemos ver aquí tienen el mismo valor. Espero que hayas encontrado esto útil.